Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro del Colegio de Abogados de Rosario, del Instituto de Derecho Migratorio, Derecho de los Refugiados. Mi nombre es Paula Carelo, soy presidenta de este espacio académico, de formativo y de acompañamiento a colegas y de sensibilización de la temática bajo estudio. Contamos con la presencia de una estimadísima colega, muy reconocida a nivel nacional e internacional, tiene una trayectoria súper interesante y rica, y además es la única, si no la única, si no es la única, una de las poquísimas personas que ha estado estudiando esta temática que nos trae esta tarde, el día de hoy, que es el estudio de los fallos, de las sentencias de los tribunales federales de nuestro país y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia migratoria, de migraciones internacionales. Lila cuenta con una extensísima trayectoria. En breve les comento que es doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Internacional Público, magíster en Relaciones Internacionales y abogada con orientación en Derecho Internacional, todo por la UBA. Es investigadora adjunta de la carrera de investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del querido y estimado CONICET. Dirige actualmente dos proyectos de investigación: claves político-jurídicas de la movilidad humana, frontera, población, soberanía y el rol productivo estatal en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el proyecto PIBA CONICET, mapeo federal de la actuación del Poder Judicial en materia migratoria y su impacto en el acceso a derechos de personas migrantes y refugiadas en Argentina, 2015-2020. Bueno, ella les puede contar un poco más sobre su formación. También es tutora en la Diplomatura de Migrantes y Protección de Refugiados, es directora de tesis de maestría y de doctorado. También es Senior Fellow del Centro de Derechos Humanos, FAU, de Erlangen-Nuremberg para 2023, y sus publicaciones pueden encontrarse en diferentes sitios de internet, particularmente en el del CONICET. Así que bueno, consideramos que este espacio, que esta temática que estamos cubriendo hoy es fundamental para aquellas personas que trabajamos en la temática migratoria, ya sea en diferentes ámbitos, ¿no? Los abogados que estamos litigando, las personas, funcionarios que trabajan en el sector público, en el Poder Judicial, personas que trabajan en lo que es la defensa de derechos desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de migrantes y hasta en lo que es el diseño de políticas públicas. Así que bueno, esperamos que la trayectoria, que la investigación que viene llevando Lila García, la doctora Lila García, les pueda ser de utilidad para todos los ámbitos en los que se estén desarrollando profesionalmente, o para aquellos que tengan un interés en la temática y se hayan unido a este Zoom de esta tarde, que les pueda aportar un granito de arena a la construcción del imaginario en respecto a esta temática tan interesante, tan actual y con tantos desafíos por delante. Sin más, Lila, bienvenida. Te cedo la palabra para que puedas tener tu intervención de esta tarde de hoy. Agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros. Bueno, el espacio lo puedes gestionar como desees, respecto al tema de las preguntas, de las personas participantes. Así que bueno, sin más, yo te voy a estar pasando la presentación. Quedo aquí, voz en off, a la espera de tus indicaciones. Bienvenida, Lila. Ay, muchas gracias, Paula. Por fin concretamos. Yo les agradezco muchísimo por el espacio. Parece que estuviera preparado, vista el vapuleo de CONICET de la semana esta que pasó. Parece que hubiéramos preparado esto para mostrar que de CONICET hacemos algo. Así que les agradezco mucho que estén acá. Siempre es una oportunidad enorme poder conversar, sobre todo con gente interesada, con operadores, con gente que quiere saber. Ya el simple hecho de querer saber cómo de qué se trata es importantísimo en algo que muchas veces hacemos como estrategia más que de capacitación, de sensibilización, como de tratar de poner otra perspectiva en la temática. Paula sabe bastante de esto porque siempre está ahí como remando, como me imagino muchas más de quienes, muchas y muchos más de quienes están acá, por los nombres que veo, algunos me resultan familiares. Pero bueno, ya nos demoramos mucho con esto del Linux y de la conexión. Paula, te pido, porfa, si compartís la pantalla. Bien, ahí vamos. Y gracias. Son libres de interrumpirme a medida que voy hablando. Me parece que puede ser más interesante. Y por mí directamente abran el micrófono, porque no tengo el chat a la vista. Así que hablan, pregunten, me dicen pregunta y paramos. Bueno, esto se basa
artículo que estoy escribiendo ahora, ya estoy terminando, voy por las conclusiones, por lo cual me interesaba muchísimo ponerlo un poco en juego con otras cabezas para pensar esta cuestión. Y he salido acá a la búsqueda de qué ha dicho nuestro máximo tribunal en torno de esta tensión, una tensión ya encerrada en la ley de migraciones, la 25871, por lo menos es lo que sostengo yo. Hay una tensión entre toda la parte de derechos y toda la parte de facultades estatales. Como sabemos, la parte de facultades estatales la heredamos mayormente de la llamada ley, que no era una ley anterior, la Videla, y toda la parte de derechos fue incorporada en el 2004, ¿no? Hubo una reforma, más que una reforma, ¿no? Una sustitución, pero lo que quiero enfatizar es que la parte de facultades estatales sufrió algunas modificaciones, pero como que la heredamos. Y en esta herencia se va a ver bastante cómo se arrastró en el Poder Judicial este entendimiento que el judicial tenía de cómo tratar la cuestión migratoria. Así que es, bueno, la búsqueda de esta atención en la parte de derechos, las facultades judiciales y las facultades, perdón, estatales de exclusión y el judicial ahí administrando esta atención. Vamos a la siguiente, yo no sé si ven bien, yo lo veo chiquito. A ver si quizás ahora... Yo lo sigo viendo chiquito. ¿Habrá un modo presentación? No. Ahí, ahora. ¡Ay, sí, perfecto! Ahora divino. Gracias. Como parte de los antecedentes, quería ubicar un poco a lo que es el poder judicial en el sentido de ejercicio del poder, de un poder público, y también lo judicial como institución en los estudios de migraciones. Y por otra parte, las migraciones en el derecho judicial. Por la primera parte, las migraciones han sido mayormente un ámbito de interés de la economía, desde una perspectiva netamente liberal, por la cual el hombre migraba según, ¿no?, sus intereses para maximizar su beneficio. Después, en este intento de periodización, vendría la demografía, ¿no?, donde siempre están preocupados por los stocks, los egresos, los ingresos de población. Después vienen los estudios sociales, pero menos estructurales. Después ya empiezan a bajar los enfoques a la antropología y una mirada más etnográfica, más desde las bases, desde la experiencia migrante. Y como última etapa de estos estudios migratorios, si es que es posible hacer esta periodización que yo intento, viene la política y muy a la saga del derecho. Así que para que tengan una idea, si la política viene después, esta preocupación por la política y el derecho, que es un poco la explicación que hay detrás de esto, es que como el punto de partida fue la economía iliberal, el Estado siempre estaba como un telón de fondo, y a lo sumo como ejerciendo un semáforo en función de qué migraciones son bienvenidas y cuáles no. Entonces, el Estado puesto en el centro de la escena, y más aún para cumplir un rol como el del judicial que vamos a ver, es muy reciente. Lo interesante es que quizás Argentina lleva la delantera, por lo menos en la región, porque, como seguramente saben, fue en el 2004 el primer cambio como en cascada de los marcos normativos, y casi todos estos cambios se dieron en clave de derechos, con más o menor intensidad, algunos reconociendo el derecho a migrar o el derecho a la movilidad humana, como Argentina, 2004, Ecuador, en la Constitución, Uruguay, y después Bolivia, y otros hicieron un énfasis en derechos un poco más de una apelación más general, como México, Costa Rica, y tenemos más recientemente el cambio en Chile. Pero todos, de alguna manera, lo interesante es que todos giraron en esta clave de derechos. Y uso la palabra clave porque por esta distinta intensidad con que es recibida en las legislaciones. Entonces, el derecho llega a los estudios como mucho después, el judicial llega como a lo último, por esto que les decía de que casi no hay estudios disponibles, por lo menos no sistemáticos, sí hay comentarios a sentencias muy valiosos desde la perspectiva de quienes litigan, sobre todo desde la defensa o desde quienes ven desde el Poder Judicial. Retomando acá, lo que quería aquí remarcar, que el judicial no está como un actor en todos estos cambios legislativos. Hice acá un breve recuento en el artículo que va a salir, parece que es como una propaganda, coming soon, está un poco más sistemático y la bibliografía que pueden encontrar. Por ejemplo, en México hay dos vías para impugnar, una es por la vía del amparo constitucional, los resultados son claramente regresivos y negativos, la mayoría de los amparos son rechazados. Los otros son los tribunales de legalidad, pero son netamente administrativos y son muy técnicos, es un juicio de nulidad. Ambos, según la bibliografía disponible, tienen tendencia negativa, en el sentido de que o bien los rechazan por cuestiones formales a ambos, o bien
si hay una sentencia de fondo es en contra de los derechos de las personas migrantes. En Uruguay la vía es administrativa, incluso en Costa Rica, donde sí existe un tribunal migratorio, sigue siendo administrativo. Incluso en Ecuador, donde si bien el derecho a la movilidad humana está en la Constitución Nacional y esto permitiría una mayor discusión en principio en los tribunales constitucionales, lo cierto es que no es esto lo que ocurre, por lo menos según la literatura revisada, porque la vía judicial sigue siendo la habeas corpus, como ustedes saben, como abogados y abogadas, y esto me encanta porque hay muchas cosas que no tengo que explicar, tanto el amparo como el habeas corpus son vías excepcionales donde además, el primer escalón es poder superar esa excepcionalidad de la vía y no tener que ir a la vía larga. Si la superás, muchas veces no hay, por ejemplo, una arbitrariedad manifiesta, esto es lo que más se ve en los amparos, y Argentina en eso no ha sido la excepción. Por eso este es el último punto acá, hasta 2004, o sea, hasta antes de que la normativa argentina incluyera al judicial con un mandato específico, que vamos a ver cuáles son a grandes rasgos, las resoluciones disponibles eran por vía de amparos y habeas corpus y mayormente eran rechazos, y casi todos por cuestiones formales. En algunos que lograron superar, porque se entendía que había una arbitrariedad manifiesta, de todas maneras salió en contra de la persona migrante. Una de las primeras conclusiones, incluso después del 2004, es que muchas de las acciones judiciales, y esto yo lo revisé en la tesis de doctorado, seguían como apelando a los mismos criterios que se habían hecho hasta 2004. O sea, como que el judicial en algún punto al principio no había acusado recibo del cambio legislativo. Esto entonces, el panorama hasta 2004, es lo que hoy tiene el resto de la región, por región me refiero a América Latina, de México hacia abajo, todos los países de habla hispana. Y esto es lo que había Argentina en 2004, lo que hoy tiene la región. Por eso la experiencia argentina se inserta como para ir motorizando algo que es inédito a nivel, pero les digo mundial, porque si ustedes saben, tanto en Francia como en Gran Bretaña, en Alemania, en todas estas cortes migratorias, que le llaman, son en realidad cortes de asilo, donde vos solo podés discutir como solicitante de asilo, si entras en esa exquisita y muy chiquita categoría. No hay una discusión sobre migraciones. Diferente es la discusión en Estados Unidos, ¿no? Pero eso lo habría que hacer como un estudio comparado a ver en qué medida nos despegamos y nos acercamos a eso. Pero lo cierto es que las experiencias de más larga data, las que hay en Europa, todos se refieren a reclamos de asilo. Y en el resto de la región no hay, entonces Argentina va a iniciar este camino de discutir cuestiones migratorias a través de darle al Poder Judicial un rol clave para formar la política migratoria, no solo para revisarla. Vamos a la siguiente. Un momento. Voilà, gracias. En la ley de migraciones distinguí como para ver un poco qué vamos a revisar. Tres instancias del control migratorio: la admisión y el ingreso, la residencia, la circulación y la retención, que en realidad es una detención, y el egreso forzado. Como verán, quedó acá, que podemos discutirlo al final, qué pasa con los rechazos en frontera. Hay causas judiciales sobre rechazo en frontera, pero no es tan claro cómo está articulado en la ley y necesita un poco de fundamentación para llevar un rechazo en frontera al judicial. La vía es administrativa, como se ve para el resto de la región, que siempre la vía administrativa está habilitada. Y dentro de estas tres instancias de control migratorio hay una parte de las competencias judiciales que son voluntarias, en el sentido de que tienen que ser activadas por la parte que impugna, y otras que son obligatorias. O sea, no necesitan una instancia de parte, el Poder Judicial sí o sí tiene que intervenir. Lo interesante, lo más novedoso, son las obligatorias, que como saben son la del artículo 70, donde una persona que es retenida puede impugnar la retención. Hay votos muy interesantes, votos propios en la Corte Suprema sobre la posibilidad que se da de impugnar en esta parte, después vamos a ver si llegamos a verlos. Y la obligatoriedad acá es que no se puede dictar una retención sin intervención del Poder Judicial. En esto marca un antes y un después a cómo se venían dando las cosas. Y la segunda es la llamada consulta judicial, retomo acá Chousovsky, porque es el único que le dio un nombre a esto del artículo 61, y es que cuando cancelas la residencia de una persona, vamos a discutir si es una residencia precaria o no precaria, este es un debate que se va a dar en la Corte, si la precaria alcanza o no, sí o sí tiene que ir al judicial para revisar este tema de los antecedentes personales.
Hasta donde yo revisé, no había habido ninguna causa donde se revisara el artículo 61. Ahora vamos a ver de dónde sale esto. Entonces, están estas tres posibilidades de incoar la vía judicial, sea entre la denegación de la admisión o del ingreso, sea por la denegación de permanencia, por la cancelación de la autorización de permanencia, o por combinación al ser abandono del país, o por el decreto de expulsión. Esta es como la que la persona puede ir a impugnar. Pero después hay otras, que son estas, que no dependen de una persona impugnando. Acá, migraciones, si quiere retener, tiene que ir al judicial a pedir autorización. El judicial no es una escribanía, donde solamente le certifica. Nos salimos de la pantalla. Estamos viendo otra cosa. Se fue. Sí fue. Sí fue. Sí, perdón, discúlpame, estaba buscando la ley de migraciones. Un momentito, por No favor. vas a poder, porque Claro, tenés la no, aquí pantalla. por las pantallas, a ver, un momentito, por favor. Esa, Aquí, sí. sí, Esa. discúlpame. Donde migraciones, no. Para la retención, migraciones ya no va a poder ir a detener, eh, sino que necesita la autorización del judicial, una retención a los efectos de la expulsión. Y la otra es cuando es la del artículo 61, cuando es una cancelación de la residencia de una persona que ya está en el país y que le tiene que remitir en teoría inmediatamente al judicial, mientras tanto la orden de expulsión queda suspendida, para que el judicial examine las condiciones personales de la persona. Y vamos a la siguiente. Esto es como grandes rasgos. Mayormente son cuadros. La idea es que fue sistematizar un poco toda la información que estaba dando vuelta. Esto tiene dos grandes antecedentes, tres digamos. Uno fue la tesis doctoral que hice sobre expedientes, o sea, todo el proceso más las sentencias en el fuero contencioso de la capital. El periodo fue 2004-2010 y ahí otra vez indagué sobre estas tres instancias del control migratorio, incluí el rechazo en frontera y los debates en torno al rechazo en frontera. Este es el título de la tesis, la encuentran en academia.edu, clasificada por instancia del control migratorio. Y bueno, podría hablar un montón sobre cuáles fueron las conclusiones de ese estudio, pero ya quedaron un poco desfasadas, si se fijan, llegó solo hasta 2010, apenas llegué a incluir el decreto, pero por ejemplo en las retenciones el judicial funcionaba como la escribanía, o sea, en vez de hacer un examen de la decisión de migraciones de retener a una persona en los fines de expulsión, el judicial autorizaba las cosas de manera automática, a veces hasta se equivocaba en los nombres, se aplicaba planchas, en la tesis están en los tipos de planchas que aplicaba, eso solo por ejemplo. Otra parte de los antecedentes lo forman los muchos comentarios, análisis que hay sobre sentencias, aunque no todos son sistemáticos, en el sentido de que no se sabe cómo está compuesto el universo total, por qué se comentan algunas sentencias y no otras. Y esto, para quienes hacemos investigación, sí es importante porque tiene que ver con la metodología y la posibilidad de replicar los métodos usados para poder seguir y analizar casos más hacia adelante. Y en este sentido, este es el primer artículo donde levanté sentencias de Corte Suprema fue para el periodo 2004-2018. Por supuesto tuve que esperar, por eso mi tesis de doctorado fue sobre expedientes en el fuero, porque no iba a poder mirar Corte Suprema todavía. Había cuenta de que del 2004 para acá estaba la ley, iban a tardar en llegar a Corte. Pero sí hice una primera sistematización acá, este es el título, Decisiones de la Corte Suprema sobre Control Migratorio, fue hasta 2018, y lo que me manejé con la base de datos de la Corte Suprema, utilizando en palabras claves y en palabra libre, migraciones, DNM, para construir un universo total y tener una idea de más o menos cuántos recursos llegaban. Entonces, el primer resultado en esto, 2004-2018, fueron 333 resultados puros. Lo que pasa es que por los métodos de búsqueda no permitían tamizar si eran cuestiones por control migratorio. Entonces de eso hay que hacer como una limpieza, excluyendo todas las causas que eran de empleados públicos, que eran ejecuciones de multas, o casos contra aerolíneas o empresas de transporte en general. Y sobre eso, solo quedaron, una vez que hice esta limpieza, solo quedaron 60 resultados, que ni siquiera equivalen a 60 causas judiciales, sino solo 60 resultados. Y de estos 60, miren, un periodo amplísimo, ¿no? 2004-2018, quedaron solo 60 causas por control migratorio, y así todo, no todas fueron resueltas, el 60% fueron inadmisibles por el artículo 280. Asumo que estamos familiarizados con el artículo 280, es esta facultad
sanamente discrecional de la Corte para cerrar el acceso a su competencia cuando se considera que la cuestión es irrelevante. Y esto en sí ya todo era un dato. O sea, si estamos rastreando uso de control migratorio, cuando las personas pueden oponer derechos a esas facultades de exclusión, que la Corte considerara que era poco relevante, ya a mí me daba como un dato para la investigación. En el artículo está, hay toda una mezclalla sobre el uso del 280, sobre cuáles son los casos donde se aplicaron, y los poquitos casos de fondo terminaban siendo menos de 20 en realidad. Los 20 que habían sido resueltos, de los 20 no todos contaban con estándares de fondo como para saber cuál era el criterio de la Corte. Vamos a la siguiente. Perfecto, Paula, gracias. Con Linux no se ve así. Entonces, solo para ese periodo, los que sí contaron con causas, con sentencias de fondo aplicadas al caso concreto, que estos son unos estándares internacionales, es súper importante. Hay que dar respuesta al caso concreto, analizar la situación de cada persona, expulsar. Solo encontramos estos: Cai Wen-Wang, Zhang, Ojeda Hernández, Granados Pomas y Apaza. Muchos son conocidos para ustedes. Los resumo súper resumido porque están en el artículo que ya está dando vueltas. El CAI es un caso que sale mal, es un habeas corpus, se inicia por la ley anterior, y en el medio lo interesante de la Corte es que el dictamen de la Procuración se dicta antes del cambio normativo de la 25871, la sentencia sale en 2004, bien entrado 2004, y la Corte dice: me remito a los fundamentos de la Procuración. O sea, nunca acusó recibo del cambio legislativo, y encima el habeas corpus sale en contra de estos ciudadanos chinos. En cambio, en Zhang, el cambio normativo sí la Corte lo registra, incluso es uno de los pocos casos, si no el único, donde la Corte sí habla del derecho a migrar, porque de eso va la pregunta final de esta exposición, a la búsqueda del derecho a migrar frente a las facultades. Pero el derecho a migrar no es algo que se usen. Los jueces no lo retoman, y esto me parece que es estratégico y deberíamos tirar de ese hilo a ver de por qué no se retoma. Y en este caso sí se habla del derecho a migrar, el cambio que implicó, habla de cambio de paradigma, lo cual la Corte no vuelve a repetir esto. Es un caso de reunificación familiar que sale a favor, pero lo convierte en un caso fácil porque la causal de inadmisión fue derogada por la 25871. Pero bueno, está este caso. Los otros los conocen, estoy casi seguro. Ojeda Hernández fue el caso sobre doble instancia, porque algo que no mencioné, y es que en los casos donde sí se prevé la vía judicial, por ejemplo en Chile, en Perú creo que es el otro caso, lo debería revisar, no hay doble instancia, es una instancia sola. Y esto se intentó hacerlo en el Poder Judicial argentino porque decían: esto se llama recurso, entonces es un recurso que tiene una sola instancia, no puede ir a primera instancia y después a Cámara. Esto se debatió y la Corte dijo: no, esto es una doble instancia, por más que se llame recurso. Y esto fue vital, ¿no? Porque esto es lo que permite realmente el derecho de defensa en juicio. Alguien pregunta si queda grabada. Queda grabada. Granados Puma es otro caso que sale mal, por lo que estuve conversando con esto que uno llama informantes claves, que es como preguntar a la gente del campo, a la que manejó el caso. Al parecer, una de las grandes explicaciones es que estuvo mal manejado este caso. Es un caso de reunificación familiar y de dispensa estatal por el 29C, es esto de los antecedentes penales. Yo asumo que más o menos sabemos. Por favor, si algo de lo que digo acá es confuso, o es como que es 29C, me preguntan. Y el problema de Granados Puma es que sentó un precedente. De donde uno pone en peso esto de la reunificación familiar y una causa de expulsión, un motivo penal en la causa de expulsión, y termina pesando más la causa de expulsión. Entonces, en esta tensión entre el derecho y la facultad estatal, supuestamente invertida por la ley 25871, que tiene como punto de partida el derecho a migrar y que tiene como entre sus principios la protección de los derechos de las personas, termina pesando la facultad estatal. Y Apaza salió a favor de alguna manera, porque, como saben, Dirección Nacional de Migraciones venía aplicando el 29C, que es una redacción confusa sobre cuáles son los delitos y los antecedentes que van
merituarse al momento de expulsar a una persona, y Migraciones venía expulsando yo esto en la tesis de doctorado encontré un montón de causas por eso, 5 meses, grados de tentativa, penas suspendidas, había de todo. Inmigraciones en función de una interpretación del 29C venía como expulsando a todo el mundo por nimia que sea la sentencia. Y esto a nivel comparado era una cosa rozando el escandaloso, porque incluso en legislaciones, yo esto lo cuento en la tesis, incluso en legislaciones mucho más restrictivas, como era para el 2000 y pico la española, bueno, tampoco es que sea tan beneficiosa ahora, ya se pedía mínimo 1 año de una infracción penal. Entonces, que acá por 5 meses en suspenso estuvieran dando expulsiones, debiera haber sido un escándalo. No lo fue más allá del mundillo que manejamos en clave de derechos, pero bueno, finalmente salió a favor con esta interpretación de que tiene que ser por lo menos 3 años para el 29C. Después la Corte siguió discutiendo esto. Ahora vamos a ver en torno a los delitos relacionados con estupefacientes y los eslabones dentro de este delito de tráfico. Vamos a la otra. Intenté ser breve, mira, y me llevó 20 minutos. Por parte nuestra no hay problema con el tiempo, no sé las personas que están participando, pero como si No, queda grabado claro. a Son internet, siempre supiste que buenísimo. sea lo más completo posible, así que vos, digamos, Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. dale tranquila. Bueno, dale. Yo encantada, yo creo que es el público más específico con el que puedo dialogar estas cosas. Cuando uno va a otros espacios y le explicás, no entiende ni siquiera cómo funciona el Poder Judicial, entonces uno empieza y le dice, mira, hay una primera instancia, que es un juez único, después hay una segunda instancia, que son 3, pero no todas las cámaras son siempre los 3, algunos tienen salas, y eso ya te lleva un tiempo enorme, y acá es como que puedo dialogar con expertos. Lo que estoy escribiendo ahora, entonces, es una actualización solo 2019-2022, o sea, donde me quedé con el artículo anterior. Esta es la delimitación temporal. La delimitación material tiene que ver otra vez con control migratorio, cómo hago para mapear estas causas de control migratorio en la base de datos de la Corte Suprema de Justicia, poniendo DNM y migraciones solo en parte, porque aprendí con la investigación anterior que poniendo en palabra libre surge cualquier causa donde migraciones siquiera sea mencionada. Hay muchas causas de ciudadanía, causas de competencia, que si bien pueden ser interesantes, no hacen el control migratorio. Entonces solo las dejé como control de que todas las causas donde se mencionara migraciones sí me aparecieran en los listados emergentes de la búsqueda por DNM y migraciones en parte. Y lo que sucede es que el fuero de capital salen todas las causas al poner DNM y migraciones son todos los demás fueros. Tiene que ver con cómo se arman las carátulas. Tardé un poco en darme cuenta de esto, pero así es. Si buscan con DNM en parte van a salir todo fuero contencioso administrativo federal. Lo digo esto porque no ofrece muchos filtros la página de la Corte, entonces es un trabajo titánico estar buscando sentencias y clasificarlas y ver cuáles no sirven y cuáles no. Sobre estos resultados totales, hice otra vez la limpieza, es una palabra que no me es muy amiga, pero no sé cómo decirle este tamiz, excluyendo todas las causas que tuvieran que ver con personas jurídicas, porque acá hay de todo, son muy interesantes al control migratorio, pero de manera muy indirecta, porque la mayoría son sanciones a aerolíneas. Sí, algunas incluyen traslados a terceros países que habría que discutir si están autorizados o no, pero no es esto lo que ofrece la causa, la sentencia, porque mayormente se discuten multas, sanciones. También se excluyen, hay algunas pocas causas contra personas jurídicas que tienen que ver contra instituciones de enseñanza, supermercados, son muy poquitas. Y por objeto del juicio, todas las laborales, hubo muchas más en el periodo anterior, yo creo que tiene que ver con este proceso de reestructuración que se hizo al interior de migraciones, no hubo tantas causas laborales para este periodo, y las ejecuciones, ¿no? Todas las multas, mayormente las multas impuestas por infracciones al orden migratorio. Todas estas quedan excluidas para que nos queden los sentidos más puros de esto que yo llamo actos de exclusión estatales, o sea, los rechazos, las inadmisiones, es esto que está acá abajo, las cancelaciones de residencia, la declaración de irregularidad, las retenciones, las órdenes de expulsión, para que quede todos estos actos en torno al movimiento bruto. Pero además lo que trato es como de captar no solo esto, lo formal o institucional del acto, sino las consecuencias, todos los limbos donde uno queda, por ejemplo, hay un orden de expulsión y que no se ejecuta hasta años después. Esto también es un acto de exclusión mucho más grave, porque
lo suspende en el tiempo, la persona queda en una situación de precariedad enorme, incluso la residencia precaria, bueno, no está justo abordado en estos casos, pero la interpretación que se hizo de la precaria, en el sentido de la precariedad que ofrece a la persona, que ya es todo un dato que tenga una residencia precaria. Entonces, el objetivo de este artículo, del que estoy escribiendo, sobre el que baso esta presentación, es identificar y caracterizar el universo total desde el 2019 a 2022 y reconstruir la suerte judicial de cada caso que cuente con una sentencia de fondo aplicada al caso concreto, otra vez, porque insisto, es muy importante que la Corte, que el judicial evalúe cada caso concreto, y que no es lo que sucede acá. Y la evaluación de esta suerte judicial sobre la cual organizo un semáforo, no me maté acá en pensar cómo tratar esta suerte judicial, hice luces rojas cuando hay un stop a los derechos, luces verdes cuando los derechos pasan y luces amarillas cuando nos ponen como en alerta sobre ciertas cosas. Y el enfoque es un enfoque de derechos, o sea, el Human Rights Based Approach tiene como viene, ¿no?, desde el derecho al desarrollo, a las políticas de desarrollo, pero tiene como aplicaciones muy concretas, y una de ellas es, por ejemplo, que ante la duda, ¿no?, recepta todos los principios de derechos humanos. Uno de ellos es, por ejemplo, el principio pro persona, o pro homine. Ante la duda, por ejemplo, el judicial entonces debería sentenciar a favor de la persona humana. Esta es solo una de las cosas que ofrecería este enfoque basado en derechos humanos. Ante dos interpretaciones posibles, tiene que ir en la interpretación que vaya a favor de la protección de los derechos. Y vamos a la otra. Digo, porque si no es como armaste el semáforo. Bueno, desde una mirada que privilegie los derechos de la persona en cuestión. Vamos a la otra. Bien. ¿Por qué elegí este periodo? Esto, como ven, es un paneo de todos los recursos judiciales ya limpios, o sea, todos los que son por control migratorio, según esta clasificación que yo hice, donde migraciones sea una de las partes. Por supuesto, esta excluye, por ejemplo, los potenciales casos que sean contra gendarmería. Los busqué y son casos que van sobre cualquier cosa menos sobre control migratorio, por los cuales decidí excluirlos y quedarme solo con la autoridad de aplicación. Entonces, todos los recursos judiciales que encuentren a migraciones como contraparte, entiendo que al estar involucrada migraciones son casos de control migratorio, y estos son todos los que llegan a la Corte. Como saben, muy poquitos, en 2004 uno solo, que es este Kai Wen-Wang que les hablaba, y cómo fue creciendo a lo largo del tiempo, y fíjense, 2019, 20, 21, 22, en 2022 fueron 233, limpios, o sea, son todos recursos por control migratorio. Esto da cuenta de un crecimiento, como ven, enorme, muchos potenciados por el ya derogado DNU 70 del 2017, sobre todo porque agilizó los tiempos. No estoy pensando tanto en una reflexión en torno al fondo, que sí se discute en alguna sentencia, sino en cómo aceleró los procesos, en el sentido de que aplanó la vía administrativa y enseguida se catapultaron al Poder Judicial, donde además procedieron como muy rápido. Vamos a la siguiente. Estoy con dos pantallas, entonces cuando mueve el mouse de una a otra, me deja de tocar la que estoy compartiendo. Ahí está. Ah, ahí está, fantástico. Esta es una... Bien. Esta es una clasificación de los recursos por la jurisdicción de la cual proceden, o sea, de qué cámara proceden. Como ven, la mayoría son de Capital Federal, del Fuero Contencioso Administrativo Federal, son el 75% viene de ahí. Después, curiosamente, Mar del Plata, que es donde vivo e investigo, lo cual no tiene relación alguna con la cantidad de residencias que se procesan en la delegación de Mar del Plata, porque esto, bueno, uno cuando elabora estos índices, ¿no?, a la cabeza de los recursos judiciales, la mayoría viene de Capital, después le sigue Mar del Plata, 8%, Comodoro Rivadavia, Rosario, La Plata, y el resto son como muy chiquitos. Ven, conté hasta Paraná, que es un 2%, y después otros representados con muy poquitos casos, son 1 o 2, General Roca, Bahía Blanca, Posadas, Córdoba y Mendoza. Como ven, hay jurisdicciones que no están representadas, pero otras están sobre representadas. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien obviamente hay una especie de sobre representación de la capital federal, esto bien puede explicarse porque la mayoría de los expedientes son procesados por la unidad, la sede central de migraciones. Entonces, hay un correlato. Y también hay un correlato con la cantidad de personas migrantes que residen
y cuya jurisdicción entonces le toca a su orden de expulsión dentro del radio de lo que es del MSE central. Entonces hasta acá no sería tan llamativo. Lo que sí es llamativo es la aparición de otras jurisdicciones que no tienen relación con la cantidad de expedientes que se procesan ahí ni la cantidad de personas que residen. Esto daría como todo para una charla aparte, de aunque sea 15, 20 minutos, de cuáles son las causas que explican por qué algunas jurisdicciones están con esta sobrerepresentación. Una sobrerepresentación que no se puede explicar en función de otros datos, ni en cantidad de personas que residen en ese sitio, ni en cantidad de expedientes que son procesados, ¿no? Expedientes administrativos que son procesados por esa delegación. Vamos a la siguiente. Y la Todo esto hace la caracterización un poco, ¿no? pregunta, Sí, te escucho. eh, ¿puede tener que ver también ese 75%? ¿Son casos llevados por abogados particulares o por la Comisión del Migrante, el Ministerio Público de la Defensa? No Ese, exactamente. Yo me pregunté lo mismo. Mira, vamos a ver a la siguiente porque clasifiqué los recursos según el tipo de representación legal. Y no lo termina de explicar. No, el anterior. tiene, a Ahí ver, está. tiene ahí, acá, Mira. bien, bien. No, ese, sí. Acá dice la clasificación de los recursos, siempre 2019-2022, igual es una clasificación que está hecha para el periodo anterior también, por el tipo de representación legal. Y si ves, de los particulares es el 35% y la defensoría se lleva casi el 60%. Entonces, no hay, esto lo que quiere decir es lo siguiente, que la mayoría de los recursos que vienen de otras jurisdicciones también vienen con defensoría oficial. Pero una pregunta, ¿esos de Sí. capital, dividiste también qué representación tenía o esto es el total de todos que No, lo no, hicieron? no, este es el total de todos. Claro, porque en realidad, digamos, volviendo a perdón, o sea, la Comisión del Migrante, Ministerio Público de la Defensa, tiene 30 abogados más o menos, no sé cuántos son, pero son un montón de abogados trabajando en este tema, al margen de que hay muchas más personas migrantes también, está mucho más aceitado también la derivación por parte de las ONGs a la Comisión del Migrante, al Ministerio Público de la Defensa y demás, que en otras jurisdicciones donde ni siquiera se enteran las personas migrantes que tienen derecho a la defensa pública del Estado, no saben cómo llegar, a veces van al ombudsman, al defensor del pueblo, y no a la Defensoría General de la Nación y demás. Mm. Sería interesantísimo saber, no sé si sería posible, ese 75% de capital federal, qué tipo de representación tenían. Pregunto. Sí. No, no, no hice ese procesamiento, es procesar todo de vuelta. O sea, están procesados por un lado las jurisdicciones de procedencia y después no me metí en cada jurisdicción para ver qué tipo de representación tenían. Lo que quiero Porque, decir es que, sí, si el 75% se explicara solo porque la representación es de defensoría, debería ser mucho más la representación de defensoría y no del 60%. sí, O sí, sea, es totalmente. mucho menos la representación de defensoría, es mucho menos la representación de defensoría que los que vienen del fuero de capital. ¿Por qué a esto? Hay como dos cosas para decir acá. O sea, una como a favor y otra en contra. Si vos mirás los recursos, ves que la mayoría vienen igual con defensoría oficial. ¿Qué recursos? No todos, sino los recursos que logran sentencias de fondo. Sí, ahora vamos a ver un cuadro donde las sentencias que fueron exitosas en el sentido de pasar este filtro de admisibilidad de la Corte, todas menos dos son de Defensoría Oficial. O sea, la Defensoría Oficial es la que gana el acceso a la Corte. Digo, esta es una de las conclusiones. Por más que solo tengan el 60% total de las causas. Porque, ¿qué pasa después en el 35? Son muchas causas que terminan siendo inadmisibles. Y esto también es un dato. Por eso estamos en estos espacios formativos y académicos y es una de las preocupaciones que tenemos, digamos, y que veníamos observando, bueno, yo particularmente Claro. también desde que estaba dentro del organismo, la mala defensa, lamentablemente, que realizan los profesionales del derecho, los particulares, y producto muchas Sí, veces de una formación específica, bueno, fallan, no llegan a la corte. sí. No me animaría a decir eso porque soy científica social. Entonces, para afirmar eso, debería revisar cómo se plantearon todos los recursos que fueron inadmisibles y ver si corresponden a este 35%. O sea, habría que hacer como algo más fino. Lo que sí te puedo decir es que los recursos que la Corte rechazó por otras causas que no fueran 280, o sea, recursos mal planteados,
recursos que no rebatían todos los agravios, recursos donde se olvidaron copias o no pagaron la tasa o cosas así, eran todos de particular. Eso sí te lo puedo decir, porque, porque los encontré. O sea, en realidad todos los recursos, porque eran poquitos además, eran, ponele 15, todos los recursos que no cabían en 280, porque 280 era un mundo, o sea, habría que hacer solo una investigación para ver qué dice el 280, porque la sentencia no te ofrece nada. Tenés que ir y reconstruir para atrás en la base de datos del fuero, de Sí, sí, expediente esto por lo venimos expediente. viendo, digamos, de parte de colegas. Hoy, sin ir más lejos, fui a Claro, migración. Había un colega que dice, vengo a ver un expediente, no tengo idea del tema. tal cual, por eso, es como todo un ejercicio, Entonces, pero sí te puedo decir que los que salían del 280, que eran claro, inadmisibles por otras causas, sí eran todos de abogado particular. O sea, la Defensoría Pública no plantea mal los recursos, los fundamenta bien, no se olvida de pagar las tasas, digo, todo esto que al particular sí le puede suceder. Y sí. la Y otra cosa que te iba a decir como, ¿eh? sí, lo de beneficio de litigar sin gastos también es algo que no tienen en cuenta Además, los colegas, que es obvio, muy interesante. absolutamente, totalmente, sí, sí, sí. Después habría que hacer como otro estudio de cuántos recursos son admitidos por vía como regular, o sea, como recurso extraordinario, y cuáles son por recurso de queja, y ver ahí cómo cruzar esta variable de defensa oficial y defensa particular. Esta es como una primera reconstrucción del universo y después uno puede acá empezar a cortar las variables, ¿no? Bueno, yo ahora quiero cruzar esta con esta. Eh, Buenísimo, muy pero útil. va a arrancar por acá. Y lo otro que te iba a decir, que por ahí jugaba a favor o en contra para incrementar estos porcentajes, que yo sospecho, no, sin pasar todavía, ya, ahí termino con esta. Sospecho, por lo que vi de los recursos que incrementan los de la Defensoría Oficial, este es ese 8% que la sentencia no levanta. Porque, ¿qué pasa? Cuando quien apela es Dirección Nacional de Migraciones, no se ponen los datos de la contraparte. Entonces, yo no sé si es defensoría o abogado particular. Es este 8%. ¿Se puede saber? Sí, por supuesto, se puede saber. Lo que pasa es que la primera encuesta para reconstruir este universo es una encuesta, es la técnica, es una encuesta aplicada sobre la sentencia tal cual me llega. O sea, tal cual yo la bajo del sitio de corte. Después, cuando quiero saber más, tengo que ir con el número de expediente a la reconstrucción eh, para atrás. ¿Se podía hacer? Sí, se podía hacer. No son tantas tampoco, este 8%, Útil para hacer ver cuál de los dos porcentajes incrementa. Sí, bien. Quizás si siempre estamos tratando de ver mecanismos de mejora, ¿no? Y demás a nivel procedimiento, se podrían hacer algunas recomendaciones que también desde el instituto podemos hacer de este espacio de cómo facilitar, ¿no? Estas búsquedas, digamos, este archivo y demás, este acceso, ¿no? Porque en definitiva totalmente. se trata del derecho a la defensa también cuando uno quiere buscar precedentes, etcétera, ¿no? Y que todo Sí, lo que de está hecho, en el publicado cuadro están todos los fallos. Sí, hay más cuadros con los fallos para poder buscar la cita, qué criterio trata, cuál es la resolución de fondo, sí. Ahí. Me imaginé, a mí me encanta hacer cuadros y me imaginé que iba a ser lo más útil. genial. Ahora sí, ¿seguimos? Sí, sí. Pueden sacar foto a la pantalla o esperar a que salga el artículo. eh, Bien, resoluciones por tipo de decisión. ¿Qué pasa? Hubo 527 recursos entonces, solo para 2019-2022. Es un montonazo, si se acuerdan. Había 60 para el periodo 2004-2018, ¿no? Estos son los 527 totales. No quiere decir que todos estén resueltos caso por caso. ¿Por qué? Pasan tres grandes cosas. La primera es que casi el 50%, un poco menos, 202 recursos, no, los inadmisibles acá. Sí, casi el 50%. 225 fueron rechazados por el 280. El 280, como sabrán, es esta cláusula, está igual la reproduje más adelante por si necesitaban la cita, por el cual, según su sana discreción, la Corte rechaza recursos. Es una manera de cerrar la vía sin dar mayores explicaciones. Entonces casi la mitad se fue acá, ¿no? 225. Después los otros, el otro caso, son todas las remisiones, porque la Corte no entra uno por uno a resolver todos, lo cual para mí es, yo entiendo que la Corte tenga muchos recursos, pero tiene que dar una respuesta uno por uno. Y acá los remite. Y la gran pregunta es, ¿con qué criterio remitís si cada situación de cada persona que migre es única? Y los antecedentes que hay que discutir son únicos, y la familia que tiene es única también. Bueno, eso lo pongo en las conclusiones, ¿no? Como una agenda pendiente de indagación, sobre todo, y cuando no de preocupación. Y el otro caso son todos los recursos que sí fueron resueltos con sentencia de fondo por el caso concreto. Les podemos llamar sentencias modélicas, o
No, no son living cases, la verdad, pero son sentencias modelo que sirven para aplicar a todos los demás. Estas sentencias son poquitas, son 14, solo por control migratorio. Excluí la que era sobre derecho a la educación, porque no tenía que ver con control migratorio, pero había salido en la búsqueda, que era Costa Ludueña. Así que son 14. Con 14 sentencias, modelito, la Corte resuelve todas las demás. ¿Cuáles son estas que resuelve? La mayoría son del caso Wang. Como ustedes por ahí se acuerdan, es un caso de la aplicación del 29I, después de 29J volvió a 29I, que es la infracción a la ley de inmigraciones, en este caso por no registro del ingreso. Vamos a hablar en términos de no probar el ingreso regular, porque también es una cuestión de prueba la que está de por medio. Este es el caso Wang. No se discuten cuestiones familiares ahí, igual vamos a ver con la caso por caso que se discute en cada uno, pero acá hubo un montón de revisiones, son 202 revisiones para el periodo. O sea, se entendió que muchísimos otros casos se subsumían en esta aplicación dada el caso Wang, por el cual no se puede salvar el ingreso irregular y no aplica esta combinación a regularizar e intimación que prevé el artículo 61. ¿Cuántos casos de acá? Es una pregunta que seguro Paula tiene en la punta de la lengua. ¿Cuántos de estos casos fueron chinos? También, la inmensa mayoría. De hecho, la agenda lo que me marca es ir a buscar los casos, un estudio de casos, es otra metodología que se puede usar, es ir a buscar los casos únicos, o sea, los casos donde el apellido no me suena chino, lo que pasa es que no sé cómo fundamentar esto, no puedo decir que el apellido no me suena chino, y son casos de personas, no me animo a decir que son senegalesas, pero seguro son africanas, también por el apellido. Lo que no encuentro todavía es cómo desde lo científico social fundamentar esto. Entonces, claramente me parece que el recorrido que hace una persona china, por lo que vi en los expedientes anteriores, porque esto tiene que ver también con otras indagaciones, donde yo entré jurisdicción por jurisdicción, entré en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en General Roca, no mapeé todo el país, o sea, mapeé todo el país en números, pero no, o sea, más cuantitativo, pero no cualitativo para ver causa por causa, pero de lo que vi, que lo tomo como un muestreo de estas jurisdicciones que en Rosario, Córdoba, hay una sobrerepresentación china, o sea, la mayoría de las causas, no tengo el número en mente, eran de personas chinas. Y uno dice, ¿por qué? Si claramente no tienen esa representación, ese peso poblacional. Bueno, tienen que ver con el tipo de abogado al que acceden, que les litiga todas las instancias. Y también tiene que ver con el tener recursos económicos para ir, ¿no? Para solventar el abogado que les sigue todas las instancias. Podemos hablar de esto al final. ¿Qué tipo de representación acceden estas personas? ¿La podemos cuestionar o no? No lo sé, porque yo vi los recursos y eran todos iguales, o sea, eran planchas hechas por los abogados y las abogadas, donde tampoco daban cuenta de la situación particular de la persona. Parecía más una fábrica de sacar recursos y de cobrar a las personas, pero esto es solo como una intuición en función del muestreo que hice. Vamos al segundo caso. Después, mayormente se resuelven por remisión a PASA León, es el del 29C, donde se necesita un mínimo de 3 años. Y después hay otras remisiones a Roa, Otoya, Peralta, Funes, ahora vamos a ver caso por caso cuáles son esta minoría, que son estos 14 casos donde la Corte, uno, da estándares de fondo y además son los casos modelos en los cuales va a subsumir todo lo demás, que es este que está en violeta, son estándares de fondo. Dice 15 porque estaba Costa Ludueña, pero después lo excluí, tengo que hacer una reingeniería porque me daba por palabra libre, es una cuestión metodológica, porque salía Costa Ludueña, pero era claramente sobre el derecho a la educación. Había cuestiones migratorias involucradas, sí, es el caso contra la UBA, quizás se acuerden, pero no es en sí de control migratorio. Y después los otros porcentajes pertenecen a causas que fueron excluidas por otras razones, inadmisibles por extemporaneidad, decisiones de competencia, otras decisiones, incluso hay desistimientos de la persona migrante, la mayoría son de la Defensoría informando que la persona desiste. Las que son otras decisiones incluyen, por ejemplo, cuestiones abstractas. Esto también hay mucho escrito de Defensoría informando que, no sé, Migraciones le consiguió una residencia, entonces se considera la cuestión abstracta y que no, la Corte entonces va a aprovechar para no resolver. Hay un solo caso donde no hace esto, que es Condori, y ahora vamos a verlo. ¿Pasamos? Esto, Lila, también es porque la persona encontró otra vía para la regularidad migratoria, quizás, por ejemplo, con Sí. alguna defensa. No. ¿Cómo? Ah,
No No sé cómo regularizó, no. recuerdo qué decía, o sea, ¿por qué el desistimiento? No. Se informaba, la corte decía, vista la información de desistimiento, no indagaba ni cómo ni por qué. No, el desistimiento es una cosa y la causa abstracta fue por otras razones. Claro, O la sea, la causa causa, precisa llega a la resolución posteriormente, pero el sí, desistimiento es previo, digamos, una es la persona, otra es la corte. Pero se me ocurre ¿cómo? pensando, Sí, digo, que el desistimiento lo hace la persona migrante y la causa abstracta la hace la corte. Me preguntaba si ese desistimiento sería quizás porque la persona, por ejemplo, tuvo, o sea, es como la contracara de la causa abstracta, pero parte de la persona, quizás solicitó una dispensa a migraciones por vía administrativa y como ya lo resolvió, no tiene sentido seguir por la judicial y probablemente incluso sea la defensoría que avisa desisto del recurso. Eh, porque ya lo resolvieron por vía administrativa, entonces como en definitiva va de venida abstracta, quizás lo desistieron antes. Desconozco, pregunto si sabías a qué se refiere. ¿Por qué vas a desistir de algo que peleaste tanto? desconozco, porque esto ya entra para mí dentro del ámbito de la especulación, como, ¿por qué habrá desistido? Porque no es algo que se ofrezca en las actuaciones, solo dice, desistió y Sí. desistió. Sería posible quizás indagar a ver si en el expediente, igual imagínate, son 527 recursos. Debe, Sería debe ver haber si en encontrado esas, otra vía para la regularidad migratoria, seguramente, o no, algún no lo criterio, puedo, una claro, dispensa. podría ser, pero no lo puedo afirmar porque no lo sé. Y no lo, o sea, cabe dentro de las suposiciones, digamos. Las causas abstractas sí, porque la Corte lo explica. Dado que ya se le otorgó una residencia o dado que Claro, ya se derogó el 70-2017, que esta era otra de las grandes discusiones, la causa es abstracta, ¿no? Que es como terminó un poco CELS. A esto sí la Corte lo dice. Entonces, en los otros casos donde desistió, no se explica por qué desistió. Entonces, a los veremos ahí en efectos de el este curso de mapeo es como, la defensoría si está claro, conectado o si algo entidad, bueno, comparta. como desistió, como que hay. Vamos a la otra. Esto es más o menos Bien. cómo está compuesto el universo de recursos. Entonces, esto quería señalar sobre el 280, que el 42,70% de los recursos entre 2019 y 2022 se aplicó el 280, o sea, es casi la mitad. Y si bien el universo está fragmentado, y me refiero con fragmentación a que yo armo las cajitas de los porcentajes, en el sentido de qué es lo que yo quiero marcar. Calculando que es fragmentado, en realidad son más los rechazos que el 42,69%, porque si miramos el gráfico anterior, hay otras causas de inadmisibilidad. Solo que como están tasadas, o sea, es inadmisibilidad por extemporaneidad, es algo que se puede comprobar, es inadmisibilidad por falta de fundamentación o de expresados mal los agravios o porque le faltaron copias, o sea, son causas de alguna manera más objetivas o comprobables. Pero si las sumamos todas las inadmisibilidades, superan el 50%. O sea que la Corte solo resuelve la mitad. Y es más o menos el porcentaje que se manejaba antes. O sea, ahí está, si sumamos todas las inadmisibilidades y las causas abstractas de todos los recursos que llegaron, la Corte conoce menos de la mitad. Suman entre todas el 52, casi 40. Acá les copié el 280 por si le interesaba como fijar la información. La Corte, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, que esto es lo que me hace, lo que debiera llamar la atención, o sea, son un montón de causas similares a las otras, pero sin embargo la Corte considera que son insustanciales o carentes de trascendencia. Claramente hay agravio federal suficiente porque es lo primero que dice las Cortes, acá hay una cuestión federal en juego, entonces abro la vía. Entonces en las otras, ¿hay una cuestión federal en juego? Por supuesto, porque cuando la Corte sustenta que abre la vía y dice hay una cuestión federal en juego porque es la ley 25871 y salió en contra eh, de, no dice deseos, del recurso del apelante, de la petición del apelante, acá hay cuestión federal suficiente. En las otras no es que no esté la cuestión federal suficiente, sigue siendo la misma ley y también ha salido en contra. Entonces lo que termina sucediendo es que es insustancial o carente de trascendencia. ¿Por qué entonces la experiencia migratoria de una persona sí es sustancial o tiene trascendencia y otra no? ¿Quién hace esta evaluación?
Y esta es una caja negra sobre la que volvemos al final como agenda de indagación. Y vamos a la otra. ¿Cuántos casos estamos hablando, más o menos, Lila, ese 42,69%? ¿Cuántas vidas de 200, sí, está en el gráfico anterior. cientos y pico? 225 creo que eran. Bien. 225, sí. Habló como 225 personas, 225 familias que están Sí, tocadas, digamos, probablemente por una causa de expulsión, por todo lo que ello conlleva, totalmente. y con todo el trayecto y con todo el esfuerzo, ¿no? El dinero, el desgaste emocional, ¿no? Familiar, económico, que conlleva llegar hasta la corte. Incluso aunque sea Totalmente. a nivel de la defensoría, son años y años que estás peleando, que estás esperando, que estás en un gris, 225, eh, y por decir, porque habrá otras tantas que también quedaron en el camino que ni siquiera llegaron a la corte, porque hay muchísimos casos que también incluso abogados, incluso de chinos, abogados o gestores los acompañan con los recursos administrativos y después ya, cuando llegan a la parte judicial, quedan o hacen primera instancia al judicial y cuando llegan al REF también los sueltan la mano. Así Sí, que bueno, estamos hablando de porque hay mucho, mucho. algo más que es reinteresante para decir, y es que vieron que para llegar a la corte vos tenés estas dos vías, o por recurso extraordinario, porque te lo concedió la Cámara, pero si la Cámara te lo deniega, vos tenés el recurso, lo que se llama el recurso de edicto o recurso de queja. Lo que sucede es que para ir al recurso de queja hay que pagar el depósito, y el depósito estaba, no pude encontrar información actualizada, la última de 2022, eran 300.000 pesos, y tenés que tener 300.000 pesos si la Cámara no te da el recurso. O pedir el beneficio de litigar sin gastos también. Lo tenés, sí, yo no sé si puedes plantearlo en esa instancia. A mí me parece que Sí, tenés que sí. venir con un beneficio. Ah, plantear la estancia del REF. Bueno, nosotros Claro, ya estás. lo hemos planteado en la estancia del REF, que no estaba a nivel de la Cámara y lo planteamos al momento de MTR. Sí. A ¿El ver, recurso de deberían hecho? tomártelo. Sí, deberían tomar. Lo que pasa es que, bueno, ese, por ejemplo, fue un caso que después se consiguió la dispensa por vía administrativa. Mm. Digamos, deberían tomártelo, realmente que no te lo tomen es como una locura. O sea, que te Claro, impongan no, la, no sé. que te pongan Digo, presión. Sí, sí, claro, no, no, digo apelando a esto de cuáles son los recursos que quedan en el camino. Y bueno, quiero decir esto, probablemente muchos de los recursos que no fueron extraordinarios, o sea, que fueron, les denegaron el extraordinario y tenían que ir por queja y no tenían para el depósito. Eso puede ser. Vamos a la exactamente. otra. Bien, Sí, sí. momento. Ahí vamos. Bien, estos son entonces los 14 casos donde la Corte sí da estándares de fondo y resuelve el caso en concreto, o sea, con la situación que se presenta en el caso. No los voy a mencionar uno por uno, que están ya en el cuadro, está la fecha de sentencia de Corte y está la cita del fallo por si lo quieren buscar en la página de la Corte. De acá los que están marcados en negro, vamos a ver, son los casos donde además se discuten cuestiones familiares. Y esto va a ser importante porque tiene que ver con cómo la Corte arma el debate. Como ustedes saben, como abogados, uno lleva una batería de argumentos y hay que ver qué argumento recoge la Corte, ¿no? Con esta muletilla de no está obligada a seguir todos los argumentos que pone el apelante. Sí, entonces agarra los que quiere y hay muchas cuestiones vitales, y no me refiero vitales solo por la vida, sino vitales a los efectos de esta tensión entre los derechos y las facultades que la Corte omite deliberadamente, que tiene que ver con las cuestiones familiares. Y ahí vamos a la siguiente filmina. Entonces son estas 14. Y ahora viene por temas, viene todo. Que en esto de las remisiones, acá solo quería mencionar, bueno, justo no se termina bien las dos planchas, hay dos, en realidad hay tres planchas, pero solo traje dos para remitir estos casos, o sea, los que cité de los 14 son los que hay una respuesta de fondo al caso en concreto. Y todos los demás, según vimos en el cuadro, que son la inmensa mayoría, porque estos son 14 sobre 527, bueno, de esos 527 hay que restarle 225, que son los inadmisibles por 280, pero todos los demás terminan en la remisión, y la mayoría, 202, eran en la remisión de warning. Entonces, dado que era la mayor cantidad de remisiones,
lo llamé plancha 1, iba a llamarle sentencias modélicas, pero la idea de modelo por ahí da otra sugestión. Vieron que los que hacemos ciencias sociales nos enroscamos un montón con el uso de conceptos para que reflejen bien lo que queremos decir, y decidí usar un término judicial que es la plancha, porque no es más que eso, es una planchita donde completan, ni siquiera tienen que cambiar los nombres, ¿no? Pum, plancha, este va para este. La plancha 1 es la que tiene que ver con WAN, y dice que lo relacionado con la configuración del supuesto previsto en el 29I como causal impediente del ingreso y permanencia, encuentra adecuada respuesta en WAN. Ping. Y como no es lo único que se debate en un caso, por muchas razones, porque es un proyecto familiar el que está en juego, y porque eso, ¿no? Desde lo vital o desde lo etnográfico, y desde lo judicial, porque uno como abogado lleva un montón de argumentos. ¿Qué pasa con los demás argumentos? Son inadmisibles por el 280. Bien, esta es una de las planchas que se ve en al menos 202 casos. En la plancha 2 dice que los agravios del recurrente vinculados al caso de dispensa encuentran respuesta en Barrios Rojas. Esto, por ejemplo, lo dice en Peralta Crispin. Esta es otra de las grandes planchas. Hay otras que tienen que ver con sectores de sentencias, o sea, entonces te dice, para todo lo que es reunificación familiar, mandan a Barrios Rojas. Para todos los que van a hacer causas penales, te reenvío a donde, creo que era, no era Zuluaga, bueno, está en el cuadro, a los que trataban cuestiones penales, ¿no? Según lo que se discuta en el caso. Esos son pocos los que en definitiva encuentran una respuesta adecuada al caso en concreto. Y vamos a la otra filmina. Bien, ¿cuáles son entonces los grandes debates que se terminan dando en estas 14 sentencias, de donde terminan convergiendo todas las demás, excepto las que fueron excluidas por el 280? Hay muchas maneras de organizar esta información. Uno podría decir, por un lado está todo lo penal, por otro lado está todo lo de reunificación familiar. Esta sería una vía posible. Otra es esta que usé yo. Uno de los grandes debates, el gran debate, por eso es el primero, es la reunificación familiar frente a la exclusión por causa penal. Este es el gran debate, es lo que se discute en la mayoría de las sentencias. La segunda es la interpretación de las causales penales. El monto mínimo que se resolvió ya en APASA, el tipo de delito vinculado a la cadena de tráfico de estupefacientes, si se aplica el 29C o el 62B, que tiene que ver con un umbral más alto de 5 años, conductas reiterantes, hay una espera de 2 años, bueno, si se aplica uno el otro. Y la tercera y cuarta discusión tiene que ver con las exclusiones por causas administrativas. Si bien la Corte resolvió solo dos, que es Wang y el otro Q, en una se discute reunificación familiar y en la otra no se discute reunificación familiar. Y las últimas, que son menos causas y menos remisiones, porque en realidad las Cortes inferiores son mucho más receptivas a agarrar ¿no? a hacer esta obligación, a encarnar esta obligación moral que les implica el hecho de que haya una sentencia de corte, que tiene que ver con el derecho de defensa, la doble instancia, la notificación del artículo 86, y después en mucha menor medida por el cambio de normativa, sea por el de la mal llamada ley Videla a la 25861, o por que esto quedó igual hasta 2018, ¿no? Después no, por supuesto no se volvió a discutir, tiene que ver con este primer periodo. Lo que sí se ve en este periodo es el cambio del DNU, ¿no? De la ley original, pasa por el DNU y después viene el 130. Y una discusión que está como muy solapada, que no forma parte de los agravios, ¿no? que uno lleva a la Corte, pero que a la Corte le encanta hablar de esto, y es el rol del judicial. Y acá lo que uno concluye de esto es este papel de disciplinamiento que quiere ejercer la Corte Suprema hacia los tribunales inferiores, para que no solo no excedan sus funciones, sino que en lo posible hagan lo mínimo y necesario. Y esto, en la mayoría de las sentencias, la Corte, la Suprema, ¿no? insiste en esto de que el judicial ha sido irrazonable, o que la sentencia de Cámara fue arbitraria, que excedió sus facultades. Lo vamos a ver en cuáles. Y vamos a la otra. Estos son como los grandes debates de estos recursos. Ay, miren, ya llevo una hora hablando. Falta poco, prometo. Momento. Bien, en el universo de lo penal hice un cuadro que no sé si lo voy a usar en algún momento, pero quería ver si incidía el hecho de que la persona tuviera más o menos de 3 años en la condena, ¿no? O sea, si se aplicaba el 29C o la condena era menor.
y clasifiqué los casos. O sea, de toda la lista que vimos antes, la mayoría eran penales, menos, o sea, de discusiones penales, menos los dos que eran por cuestiones administrativas, menos tres, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, son 6 que no son sobre cuestiones penales de fondo. No quiere decir que no haya causas penales involucradas, sino que no se debate una causa penal. Causa penal no en el sentido de expediente penal, sino causal, por eso siempre pongo causa penal, ¿no? Como causal de exclusión. Entonces, en este cuadro lo que trato es como de sistematizar esta información, si el delito estaba relacionado con estupefacientes, sí o no, y si la condena que había recibido era de 3 años y más o de menos de 3 años. Y como ven, hay caso para todo. Ay, otra vez se volvió chica. Ahí está. Creo que se ve toda. O falta una ahí abajo. Ah, falta una ahí abajo. Bueno, no. Creo que el cuadro para arriba estaba mejor. Entonces ahí como se ve para todo. No, está bien, Otoya Piedra era el último. Está bien. Barrios Rojas tenía más de 3 años, Peralta Crispín tenía menos de 3, Manzaba Cagua tenía más de 3 años, lo mismo que Cóndori, que Funes López, Rodríguez Vuela, y menos de 3 años Roma Restrepo y Otoya Piedra. Entonces uno pensaría que la decisión es más benévola en el caso de que tenga menos de 3 años, y no, no es el caso, o sea, está un poco a la búsqueda de esto. Fíjense, por ejemplo, el caso que está identificado como CGA, que es Cóndor y García, es un caso donde se excede los 3 años y más en la sentencia, están involucrados un delito de estupefacientes, entonces uno diría de ninguna manera este caso va a salir a favor de la persona, y no, sí sale a favor. Yo creo que la Corte está atrás del premio Sentencias Judiciales que otorga Sin Fronteras y esta otra organización mexicana, porque es un caso que tenía todas las de perder y sale a favor. Y otros casos, por ejemplo, Peralta Crispín, que era menos de 3 años. Bueno, acá, Roa Restrepo, que es menos de 3 años y no está relacionado con estupefacientes. Debería tener todas las de ganar, y sin embargo no es el caso. No se aplica un criterio más favorable a los derechos de la persona migrante que en casos anteriores. Esto es un poco lo que trataba de mostrar acá. O lo que estaba rastreando en realidad, a ver si había un criterio más flexible a la hora de evaluar esta atención por el hecho de que fuera un delito menor. Pero no, no es el caso. Vamos a la otra. Bien, estos son las 14 causas. Está en la columna F cuál es el debate que se da en cada causa. Yo creo que acá no sé si vamos a tener tiempo para discutirla una por una, dado que son y media. Después, si nos quedara tiempo y les interesa alguna, volvemos. Y en la otra columna, en la G, la reconstrucción de los antecedentes personales, porque no en todas las sentencias de la Corte, estas son sentencias con criterios de fondo para el caso concreto, pero no en todas se hace como una valoración en el sentido de poner en juego cuáles son los antecedentes personales en por lo menos 3 grandes aspectos. Si tiene familia, cuál es el plazo de residencia y cuál es la nacionalidad, porque todos estos, menos los 2 casos de inhabilidad de causal administrativa, son 2 personas del Mercosur. Y esto muestra que no está funcionando como muy bien el criterio de nacionalidad. No quiero hacer acá como un sesgo de, a los colombianos les va peor o los peruanos son los que cometen más delitos, de ninguna manera. De hecho, dudé al momento de levantar esto, porque la mayoría son con causas penales y no va a faltar quien lea el artículo y dé lugar a esta interpretación. Acá lo que quería mostrar es que era del Mercosur. Quizás debería cambiar la nacionalidad y poner que es del Mercosur, y ya, para mostrar esto, es algo que todavía lo estoy pensando. Pero fíjense, el debate, cómo lo organiza la Corte, por esto de que no sigue todos los argumentos, sino que levanta los que le conviene, y no siempre se mencionan los antecedentes familiares. En los casos que están en gris, son en los casos donde la Corte sí discute reunificación familiar. En los otros casos no. Fíjense por ejemplo. O sea, los que están en blanco, la Corte no discute reunificación familiar. No porque no tengan la familia o porque no se haya argumentado, porque ¿cómo hice esta reconstrucción? Dado que en la sentencia no estaba, lo que hice fue buscar en la base de datos pública el expediente y reconstruir sobre la base de las piezas disponibles que estaban a la vista cuál era la situación de la persona. Por ejemplo, en García Arceño.
¿Qué se discute? Es una autorización de retención que no debería haber sido habilitada porque todavía la expulsión no estaba firme. En el medio pasa el cambio de normativa, ¿no? Del artículo 70, del DNU 70-2017. Y lo que no se debate y que llama la atención es que es una persona que llegó en los años 60, tenía 4 años, llegó con su papá y su mamá, tuvo una residencia permanente en 1970, de hecho el expediente sobre el cual se basa la expulsión fue abierto en 1970, tiene su pareja de hace como 25 años en Argentina, tiene los hermanos, los hijos son argentinos, es una persona paraguaya. Y sin embargo, no es objeto de tratamiento en la sentencia. No hay ninguna valoración de la Corte de que esto le podría significar inclinar la balanza a favor de la persona migrante. Otro caso donde no se discute la reunificación familiar. Funes López. ¿No? Es un caso donde el debate, según lo organiza la Corte, es por la aplicación del artículo 29 o si se aplica el 62 por la causa penal. ¿Y qué es lo que se va a entender por residencia? Es una persona que no había podido acceder a la regularización y tenía una residencia precaria. Entonces, pese a que es intuitivo pensar que la residencia incluye la residencia precaria, porque para eso no vamos a argumentar mucho, pero para eso se llama residencia, es precaria, pero es una residencia. Lo que te habla justamente es de una situación de precariedad de la persona, que está en situación de expulsabilidad, debería ser más protegida desde un enfoque de derechos, pero no es lo que ocurre, y no solo no ocurre eso, sino que no hay un abordaje, un tratamiento, una valoración, ni siquiera una referencia a la situación personal de esta persona. A partir de la reconstrucción uno puede ver que tiene pareja argentina, es padre de hijos argentinos, una de las nenas era menor de edad, o sea, digo, si vamos a usar el criterio de hijo menor, había acá un hijo menor de edad, tiene nietas que son argentinas, llegó en el 92 o antes, yo aclaro de dónde saco la información antes, porque no está muy claro en las piezas que están disponibles en línea, trabajó de electricista, trabajó de mozo, es una persona uruguaya, o sea, acá era un poco para marcar, uno, cómo organiza la Corte el debate, y dos, que no siempre, aunque debería, están siendo tomadas en cuenta la situación familiar, dado que la mayoría se discutió en torno a la reunificación familiar, o los de residencia, gente que hace muchos años vive en Argentina, ni la nacionalidad, que está afectando desproporcionadamente a las personas del Mercosur. Vamos a la siguiente. Bien, este es el semáforo, bendito semáforo judicial desde un enfoque de derechos. Lo que hice fue, aparte, sobre estos 14 casos, ver cómo se habían resuelto en las instancias anteriores, para ver un poco cuál es el comportamiento del judicial. Como lo hice con el número de expediente que figura en la sentencia de corte, después de esta encuesta, donde levanté la mayor cantidad de datos posibles, una encuesta llevada en un formulario, busqué con el número de expediente la causa en el fuero que correspondía. En el número de expediente de la sentencia ya uno puede saber qué fuero es, porque a veces dice, por ejemplo, no sé, FRO creo que es, y uno ya sabe que es de Rosario, FMDC y uno ya sabe que es de Mendoza, entonces ya vas y entras, y ver cómo salieron las instancias anteriores. Entonces, si nos fijamos, la primera instancia de estos casos es mayormente un semáforo rojo a los derechos. La mayoría de los casos salieron en contra del reclamo de la persona migrante. Salvo Roa Restrepo, el 8. Pero si se fijan, es un gran semáforo en rojo. La mayoría, les decía, son de Capital Federal. Salvo este que es de Neuquén, el juzgado 1. Este es de Lomas 3. Y este es de Mendoza, el juzgado 2. Después, en la Cámara la cosa cambia, ¿no? Si se ven, hay bastantes más verdes que en los anteriores, o sea, han sido fallos más positivos. Lo que pasa es que el entusiasmo se nos pasa cuando empezamos a mirar cuál es la sala de la Cámara que dicta esto, y si ven, es sala 5, sala 5, sala 5. Ya sabemos que la sala 5 es como más proactiva en términos de derechos de las personas migrantes, y después está la Cámara de Roca y la sala 2 de La Plata. Y después en corte, sorpresivamente, está mitad y mitad. O sea, tienen, acá en este lo da vuelta en el primer caso, ¿no? Rodríguez Vuela da vuelta la sentencia de la Sala 1, da vuelta en Barrios Rojas, esto ya lo sabemos, en el 2020, da vuelta la sentencia de la Sala 5. Ahora vamos a volver sobre Roa y por qué está en amarillo. Revoca en Otoya Piedra, revoca en Juan, confirma en Crispín, ¿no? Entonces sigue la línea roja. Revoca en DNM contra Vidal. La única que confirma acá es en Manzabacagua, ¿no? Acá revoca en Cóndori, revoca en García Arceño,
En Q, no, da vuelta, había salido a favor, lo va en contra. Y acá da vuelta la de la sala de Mendoza, que había salido en contra y da a favor. El único acá en amarillo, que es este, porque es como que de casualidad, la Corte en realidad no tuvo como intención de... Ah, no terminé con el cuadrito, me falta una columna más. El semáforo. Ahí está. La Corte en realidad, el efecto de la decisión de la Corte es que sale a favor de la persona migrante, no es casi les diría por casualidad, es por la interpretación que da, que es súper formal, que no sale exactamente a favor, sino que lo deja abierto. Entonces es un amarillo. O sea, ¿revoca la sentencia anterior? Sí. O sea, bueno, en realidad dice vuelvan, que no es lo mismo que revoca, ¿no? Pero no, al decir vuelvan, le da otra oportunidad, entonces en algún sentido se contrapone este rojo, pero eh, casi que lo hace sin querer, no da un criterio de fondo por el cual uno piensa que las cosas van a salir mejor. Salen bien y salen verde. Porque ¿qué es esto de nueva sentencia? Muchas veces, como yo puse acá, la Corte pone vuelvan los autos para que se dicte un nuevo pronunciamiento según estos criterios. No siempre solamente revoca. Fíjense, en uno de los casos que más importaba y que hubiera estado bueno que vuelvan las actuaciones para ver si había antecedentes familiares, cómo era, cuánto tiempo llevaba la persona en el país y valorar otras cosas, la Corte no dejó la puerta abierta. Es el caso One, por ejemplo. Directamente revocó y no hay tutía, no hay un vuelo ni barajemos de nuevo. Por eso acá no aplica lo de la nueva sentencia. Hay otros casos donde tampoco dejó, el otro, donde no dejó lugar a dudas, es un caso igual a One, pero con reunificación familiar, o sea, hay un debate sobre reunificación familiar, tiene que levantar este guante, y la Corte otra vez dice, se revoca, no deja ni una ventanita a que las personas con entrada no registrada puedan llegar a debatir de vuelta sobre cualquier argumento. Esto es tremendo. O sea, me parece tremendo una infracción administrativa y que ni siquiera tengas este vuelvan para ver si con suerte la sala que te toca después te puede llegar a sacar algo a favor. O sea, lo cierran definitivamente, también lo cierra en Funes López, pero en los otros dice vuelvan. Entonces, al volver, la persona tiene de alguna manera otra oportunidad. Ustedes saben que cuando vuelve, por lo general se sortea otra sala, salvo en los casos donde, por ejemplo, Mendoza, acá no había otra sala, bueno, no pude encontrar la sentencia, están los autos, dice inexistente, que claramente no es inexistente porque me aparece los autos, pero dice o causa reservada, así que es probable que esté reservada. No pude ver donde se vuelvan, qué fue lo que pasó, pero sí lo pude ver en las otras. En los casos donde dijo vuelvan, a veces salió a favor, acá porque le tocó la sala quinta, otra vez. Eh, Acá en este vuelvan también salió a favor, sobre la sala 2. En este vuelvan también salió a favor, ese DNM con Vidal. Y en este vuelvan de Zuluaga Selmin también salió a favor. En los otros no aplicaba porque no dio lugar a que fuera otra discusión. Entonces, y ahí ya vamos como al final. Sí, ahí estamos. Sí, ahora sí, vamos al debate final. Entonces, objetivo uno, ¿no? Fue reconstruir un poco qué era lo que estaba pasando en la Corte, cuántos recursos habían llegado, cómo estaban caracterizados, qué representación legal habían tenido, y a partir de ahí son hilos que se pueden tirar, como para ver y empezar a cruzar variables y todo. La otra intención era poder reconstruir la suerte. A ver, bueno, la Corte dijo esto, pero la Corte, si bien es el máximo tribunal y es... todo el mundo está prestando atención, sobre todo de afuera, ¿no? Si lo dijo el máximo tribunal, lo dijo el máximo tribunal. Queda mucha otra tela por cortar. Una, la de todos los recursos que nos llegan y se deciden en las instancias anteriores. Otra, todo lo que es resuelto por DNM, por afuera del recurso judicial. Y otra, todos estos vuelvan, que da otra oportunidad a barajar de nuevo. Entonces, análisis posibles y pendientes después de este panorama. ¿Dónde está el derecho a migrar? Bueno, justamente era la gran pregunta. Fíjense que todo lo que yo mencioné hasta ahora era reunificación familiar. A veces ni siquiera cuestiones humanitarias, que las había, ¿no? Hay personas que tienen enfermedades de base, personas que son trans y corren peligro de volver a sus países. Esto está detallado en el cuadro de circunstancias personales. Y sin embargo, no hay un debate sobre esto. El derecho a migrar es el gran ausente en esta tensión, salvo en aquel caso Sang, donde sí se mencionó, no se volvió a mencionar. Y a mí no me parece que esto sea una casualidad, sino que hay claramente una intencionalidad de omitirlo, porque ese sería el punto de partida. El punto de partida está invertido, casi como si la ley no hubiera existido, en el sentido de que frente a la causa de exclusión yo tengo que ir a defenderme, no que partimos del derecho y es el Estado el que tiene que ir a argumentar para expulsarme del país o no dejarme ingresar.
Lo más que hacen las sentencias de corte es referirse a los objetivos de la 25871. Este es como el mayor esfuerzo que hace. Otro análisis posible y pendiente. ¿Cómo se decide qué caso entra por remisión a qué caso? ¿Cómo se subsumen los hechos únicos de un proyecto de vida en otro? ¿Quién hace esta valoración? Esto es algo para buscar por otras vías, ¿no? Con entrevistas, con informantes claves, saber un poco quién hace estas decisiones. Y también se puede reconstruir a partir de ir y mirar todos estos 280 que quedan en el camino, y ir y mirar en la base de datos, supongo que con un muestreo aleatorio estaría bien, a ver qué casos quedaron en el camino. Después hay votos separados o en disidencia, que incluye incluso estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de la Corte dice, acá hay que remitir a este caso, y en un voto separado te dice, no, hay que remitir a tal otro. Pues decís, ¿cómo puede ser posible? O sea, es una vida que se juega mientras ustedes no se ponen de acuerdo a qué caso hay que remitirlo. ¿Por qué no entran y examinan el caso concreto y zanjamos la cuestión? No. Por ejemplo, hay un voto sobre el uso del artículo 70, es un voto interesante porque deja la puerta abierta a poder volver a discutir la reunificación familiar al momento de la retención. Esto es bien interesante. El otro, el peso de la reunificación familiar frente a la causa penal de exclusión, sea penal o no penal. Esto es uno de los grandes, el que se lleva las palmas, ¿no? La mayoría de los casos redundan debatiendo esto. Y el último es cómo se valoran los antecedentes personales. Muchas sentencias, sobre todo de estas que salieron en verde, valoraron los antecedentes de la persona, los tiempos que llevan en el país, sus núcleos familiares, su arraigo, incluso el tiempo que había pasado desde el delito por el cual se le expulsaba, y sin embargo hubo una disciplina pedida por Migraciones y aplicada por la Corte Suprema en el sentido de que los jueces no hicieran esta valoración que no estaba, al parecer, en ningún lugar. Y lo último con lo que quería como quedarnos era sobre esto que se les llama la verdad judicial versus la verdad etnográfica. La verdad judicial es la que está en el expediente, pero muchas veces omite esta verdad etnográfica, que es lo que tiene que ver son con indagaciones que tratan de mirar más allá de lo que se vendía en el expediente, con las condiciones de posibilidad en donde se da esto, la vulnerabilidad de las personas, las condiciones de las cuales salen, las condiciones de las cuales llegan, cómo viven, cómo están expuestas, cómo son clientes del derecho penal. O sea, hay como muchas otras cosas que habría que mirar y que la verdad judicial no alcanza para mirarlas. Y lo último que estoy viendo es el tiempo, y este es el último gráfico, que lo armé hoy porque era algo en lo que tenía curiosidad, y estoy viendo el año de expediente, el año de la dispo. Ah, no, se salió cuando lo convertimos. Yo tengo el mío. Bueno. No, no borres. Era. Sí, en el mío está. Es el chiste de Linux. ¿Qué es eso? Ah, Te licó el cuadro. Bueno, iba avanzando. No, no te preocupes. mm, disculpa. No, 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 es el cambio de Linux a Microsoft. Pues Puede hacemos ocurrir. un videíto, Eh, cortamos acá, lo pegamos y después sigue, no te preocupes. Nos mandas un video con Mira, eso. proyecto la mía en lo que vamos cerrando. Ah, bueno, dale, súper. Sí, y ya estamos, 8 menos 10. ¿Se ve? Un momentito. Sí, se ve. Buenísimo. Acá solo tomé el tiempo judicial, desde el inicio del expediente, la sentencia de primera instancia, la de Cámara y la Corte, ¿no? Está la de azul, este es caso por caso, ¿no? Siempre solo sobre estos 14 que tuvieron sentencia de fondo. El inicio está en azul, la sentencia de primera instancia es naranja, la segunda instancia es amarilla y la sentencia de corte es verde. Lo que se ve acá es cómo rápidamente, no los recursos que habían empezado lejanos en el tiempo, se logran equiparar. Y esto es un poco lo que yo mencionaba al principio. Uno, la incidencia del DNU, que aceleró los tiempos, no solo administrativos al aplanar la vía administrativa, sino también los judiciales. También supongo que hay acá una expertise, porque si miramos los años, muchas veces, incluso hasta la sentencia de Cámara ocurre en el mismo año. Y lo que más tarda, como se ve, es la de corte. Acá habría que mirar también en qué momento entra la corte y cuándo se resuelve. Y entre eso pueden pasar unos 2 años. Es claramente la instancia más larga, pero lo que se ve acá a muy grandes rasgos, donde les decía, quiero incluir también el inicio del expediente administrativo y la dispo,
para ver también cuánto tardaba la vía administrativa. Lo que sí puedo adelantar es que se vio claramente cómo la vía administrativa tardaba mucho más al principio y después se fue como acelerando, cómo logran alcanzarse los recursos, ¿no? O sea, empezaron acá con estos dos primeros, como pasaba bastante tiempo entre el inicio, la sentencia, la de Cámara y la Corte, y acá ya se fueron equiparando. Fíjense en estos, por ejemplo, en Zuluaga, son del mismo año, primera instancia y Cámara, otro poco pasa acá, en Q son el inicio de la sentencia de primera instancia son del mismo año, al año siguiente ya se dicta Cámara, y donde se va largo siempre es en Corte. Un poco eso era lo que quería mostrar. El tiempo es importante, el tiempo judicial. Programas respecto a Bueno, recursos espero no judiciales. haberlos apabullado. Hablé 1 hora y 20. Buenísimo. Bueno, ¿quién está conectado ahora y está justo enfrente de la pantalla? Sería buenísimo si pueden conectar sus cámaras. Así, bueno, te damos un cálido aplauso, al menos a la distancia, Lila, y unas muchísimas gracias por esta presentación. Ahí nos están mandando mensajes. Excelente exposición, excelente. Bueno, eh, si tienen algunas preguntas para hacer antes de cerrar, ahí podemos brindar el espacio, ya sea por el chat o con el micrófono. De mi parte acá, Lila, te preguntaba respecto a este último que mencionabas es si pudiste quizás observar algún tipo de diferencia en relación a los tiempos de respecto a los juzgados, ya sea del interior del país o de Capital Federal, por ejemplo. No, pero es un corte posible, por lo menos sobre estas 14. Se puede hacer un muestreo con las demás. No, no, todo esto es como, los resultados son globales, no tienen otros cortes. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Bien, ahí siguen diciendo, bueno, Patricia, excelentes de San Juan, Patricia Garramuño, Marcelo Mármoli, muy buena presentación, ahí van contestando. Bueno, si tienen, como les decía, algún otro comentario o pregunta, Lila, yo tengo un par de preguntas para hacerte antes de cerrar, sin robarte mucho más tiempo, ya que te tenemos aquí, a aprovechar. Eh, Creo que eran, en principio, bueno, tenía dos o tres comentarios, pero algunos que nos inquietan en particular. Uno es respecto al tema del decreto 70, y es todas aquellas causas que han sido tramitadas en vía administrativa bajo la vigencia del decreto 70, que como, bueno, no sé quién, ¿no? Dictado en 2017, derogado en el marzo del 2021 por el 138, por el DNU 138, y que hoy en día siguen en vía administrativa o quizás en vía judicial, es decir, a nivel de política pública, migraciones por un lado, deroga el decreto 70, dice volvemos a la vieja ley o a la ley, nuestra querida y estimada ley de migraciones, garantista de derechos, etcétera, pero no nos importa mucho qué pasó con toda esta gente que durante años estuvo tramitando un procedimiento administrativo que es violatorio de garantías básicas del videoproceso y hoy en día además lo expulso sin prestar mucha atención a qué pasó antes. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo de antes. Algunas personas tienen acceso a abogados, ya sea la defensa o particulares, y otras muchas no. Y esos, o sea, nos preocupan los que no tienen acceso a buenos colegas y los que no tienen acceso a la defensa en general. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pensás de ese tema? Porque quizás a nivel de política pública e incluso quizás a nivel de judicial se podría hacer un gran reclamo juntando las voluntades de todas estas personas para que se haga un barajar y dar de nuevo respecto a todos sus casos en relación a este tema, ¿ok? Porque es, digamos, completamente, no sé, injusto. Eso por un lado, y después volviendo al tema del decreto 70, otra pregunta, no sé si has visto o no algunas causas, recuerdas que el artículo 29 infine del decreto 70 fue modificado respecto al tema de las dispensas a la expulsión del país, tenemos hoy en día dos en la ley 25871, pero agregado una tercera. Las dos son la de reunificación familiar y razones humanitarias, pero agregaba el de auxiliar, perdón, auxilio eficaz a la justicia. Auxilio auxiliar al auxiliar auxilio eficaz a la justicia. Entonces, hemos visto
varios casos, y particularmente de ciudadanos chinos, que se han animado, quizás haciendo un poco uso de esa, o sea, habrá que ver, ¿no? El caso, ¿no? Uso y o abuso, pero yo creo que realmente en muchos casos fue real, en que han incluido como argumento de sus recursos administrativos, diferente, ¿no? Revisión jerárquico, perdón, jerárquico, reconciliación y demás, el hecho de que han sido víctimas de tráfico de personas y o trata, ¿ok? Tráfico ilícito de migrantes o trata de personas. Y Migraciones ha hecho caso omiso a eso, continuando con la vigencia actual de la ley, porque dicen, bueno, no hay ningún argumento que hoy en día bajo esta ley me diga que tiene razones humanitarias o de reunificación familiar y o, bueno, causales de dispensa, pero no mencionan, a ver, este caso se trató bajo el decreto 70, la persona argumentó bajo la vigencia del decreto 70 que fue traficada, Migraciones ni lo cita una audiencia, investiga un poco más las causales y encima le decreta la expulsión. Así que bueno, ¿qué pensás de ese caso? Y en relación a este punto también, que es una de las grandes fallas respecto, creemos, a la parte administrativa, pero ¿qué viste en la parte judicial, vos que estás investigando mucho esto, respecto al tema de las audiencias, digamos, cuánto se investiga o no en audiencias a los casos de las personas migrantes? Porque creemos que si realmente como prueba se ofrece, ¿no?, la posibilidad, hay que ver se lleva esto adelante y demás, pero no es lo mismo que una persona del poder, o sea, que alguien, una voluntad del Poder Judicial, lea un escrito frío, ok, podemos presentar algunas fotos y demás, algún video quizás, que escuchen directamente de primera mano a la persona, que venga con su familiar enfermo, él mismo discapacitado en silla de ruedas o lo que sea, para poder realmente, digamos, tocar la humanidad de esa voluntad judicial que está frente a ellos. Así que bueno, hay algunas cuestiones que quizás con tu visión, ¿no?, desde el punto de vista de derechos humanos y todo este estudio técnico y tan profundo que has realizado en los últimos años, podemos tener un poquito más de tu visión antes de cerrar esta noche. Gracias, Lila. Gracias, Paula. Bueno, tocaste algunas de las cosas medulares y te puedo contestar como abogada, como parte de una academia que intenta ser activa en derechos. La respuesta para todo esto debería ser, uno, la ley de migraciones argentina toma como punto de partida los derechos humanos, ella misma lo dice, no es algo que inventemos nosotros, la pata de derechos humanos está en la primera parte de la ley, es como la ley abre, es uno de los grandes objetivos. El primer derecho del artículo 4 es el derecho humano a migrar, ese es el punto de partida. Y además apela a los tratados de derechos humanos y a cumplir los compromisos internacionales. Esto nos debería dar la respuesta de que ante toda duda que tengamos de ahí en adelante, por cambios normativos, por regresiones, por DNUs, esperamos que no tengamos ninguna más, si hay que plantearlo en la audiencia, si el juez nos las va a dar o no dar, la respuesta está ahí. Siempre hay que estar a favor de mínimo el principio pro homine, digo, si lo vamos a resolver con un solo principio. Siempre hay que estar con este enfoque privilegiando a la persona, su plan de vida, su decisión, que es más muchas veces forzada que voluntaria, al momento de cualquier duda que se presente, sea laguna, no laguna, interpretación, derogación, de lo que sea. Como siempre volver a ese espíritu que trajo la ley. Si esto es lo que veo en las causas judiciales y esta es una respuesta, no. O sea, esto de la reunificación familiar es lo que domina los debates y es solo una centésima de toda la riqueza en plano de derechos que trae la ley por sí misma, pero la ley también por remisión a estos estándares internacionales de protección. Igual en muchos aspectos la ley es mejor, ¿no? La ley argentina. Pero también en función de no quizás los estándares concretos en migraciones, sino los principios de derechos humanos en los cuales se inspira y que recogen la ley. Entonces, ¿es esto lo que veo? No, razones humanitarias no se discute en ninguna de estas sentencias que yo vi. Las hay, porque vos empezás a hacer esta reconstrucción para atrás de ver los antecedentes de la persona y pueden pedir razones humanitarias. Y probablemente están los escritos, en uno de los escritos lo vi, que es el caso de la persona trans. Y sin embargo no lo solicitan. Y esto solo en el mundillo de las sentencias que vi. Me consta que hay muchos otros casos, porque algunos eran hay uno de una chica trans que era acá en Mar del Plata, de un grupo con el que yo trabajaba, y yo vi su expulsión en los casos inadmisibles por el 280. Y es una persona en una situación de vulnerabilidad enorme, que era la referente para las chicas, era la que las iba a buscar a la noche cuando volvían pasadas
de rosca por lo que significa vivir una vida de exposición en la calle expuesta a la brutalidad policial en condiciones súper vulnerables, y era ella la que las iba y las rescataba, estaba haciendo la primaria, estaba re entusiasmada con hacer la primaria, y todo eso no está relatado en el expediente judicial. Ni siquiera estaba su nombre real, estaba por el nombre, no el autopercibido, sino estaba por el nombre del pasaporte. ¿Y cuántos otros casos más hay hacia atrás que no se llegan a debatir, que no, las relaciones humanitarias pasan lavadísimas, la Corte no da cuenta de esto, y mucho menos estos casos que vos estás mencionando, no entra en los debates. Y esto es toda una gran preocupación. ¿Quién selecciona los debates que son relevantes o no? Eh, ¿Quién hace este ejercicio de recorte de una realidad para encajarla en los cánones? Porque claro, si tienen que abrir el juego y tomar en cuenta estos antecedentes de la persona, si porta enfermedades que no son tratables en su país, que no las puede pagar, que tiene familia hace muchos años, si abre este juego, abre esta caja, tiene que dar cuenta de un montón de cosas que el judicial no quiere, o más bien que la Corte no quiere dar cuenta de ellos. Entonces, cercena el debate de manera que cierre y que uno lo lea y diga, bueno, sí, en estas condiciones sí, pero cuando empezás a tejer hacia atrás y a indagar un poco sobre esto, te das cuenta eh, que no es así. Y lo de las audiencias es bien interesante, no está en estos casos fueron sin audiencias, lo digo con un 98% de seguridad, porque vi los expedientes hacia atrás y ninguno vi audiencias, hay uno solo que es un proceso largo donde sea mayor discusión. En ese podría haber llegado a haber una audiencia que se me esté escapando, pero sería uno solo, por eso mi nivel de certeza. Pero sí lo vi en otros casos, en este enfoque más cualitativo de ir y ver cómo se dieron los procesos en otros. Y son bien interesantes las audiencias, incluso no solo las audiencias como recurso, eso yo lo hablo en otro artículo, sino los informes de las asistentes sociales. Es un caso, el que me viene a la mente, del fuero de Posadas. Era un señor que llevaba indocumentado muchísimo tiempo, paraguayo, pero vivía en la Argentina hace muchos años, en unas condiciones de vulnerabilidad enormes, donde uno a veces tiene que pensar en pos de esta verdad etnográfica. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que te dan que vos llegues a esa situación, en este caso de indocumentación, y que te encuentres con una orden de expulsión? Porque vivís en una situación donde el DNI no te hace la diferencia ni para adelante ni para atrás. Es a veces difícil hacer este ejercicio de exclusión, de pensar y ponerte en los zapatos de esa persona para ver por qué no tiene DNI. No es nada más, no está documentado el que no quiere. Esta es una visión muy nacionalista, DNIista, y desde el centro del país y desde el centro de la escena social, digamos. De una clase que va, se saca el DNI y ya. Y esos dos recursos son súper valiosos. Pedirles audiencias a los jueces, algunos las llaman de oficio en los pocos expedientes que vi, y el otro recurso bien interesante es esto de los informes de las asistentes sociales. Yo en uno de los proyectos acá trabajaba con asistentes sociales y tienen claramente otra sensibilidad frente a estas cuestiones. Seguro te puedes encontrar con excepciones, pero aportan otra mirada, aportan esta, insisto, verdad etnográfica. Este tema es muy importante, Sí. lo veníamos trabajando hace un tiempo y es ver, y lo analizamos en un par de expedientes incluso, los informes de trabajadores sociales, que es verdad, son fabulosos muchas veces y de hecho se pide se sustituyan a los informes que realiza la DNM en sede administrativa cuando hacen, por ejemplo, las visitas socioambientales, que son realmente sí, no, sí, no, y no dan cuenta realmente de la situación. ¿Qué pasa? Cuando una persona va a la defensa pública, el Ministerio Público de la Defensa puede recurrir a asistentes sociales de la esfera pública también, ¿no? Para pedirle esos informes. Ahora, cuando uno tiene una representación particular, aquí es la discusión que entablábamos, es el abogado particular puede contratar los servicios de una trabajadora social del sector privado para que ella emita un informe socioambiental. ¿Qué valoración tiene esa prueba? Porque uno podría decir, bueno, pero es que yo le pagué. Pero bueno, es como en cualquier otra causa, ¿no? O sea, yo tengo un perito de parte, esta es mi prueba. Ahora, sí lo recomendamos, lo hemos trabajado anteriormente en el instituto, bueno, esta cuestión de ver la manera de hacer un informe socioambiental. Algunos organismos públicos, aun cuando la persona tiene abogado particular, facilitan un informe socioambiental porque se trata de un caso de vulnerabilidad, bueno, en realidad es de vulnerabilidad por la situación de derechos, pero quizás no de vulnerabilidad económica porque está pagando a un abogado particular.
Pero bueno, nos encontramos con eso en la práctica, así que sería quizás un tema como interesante a seguir trabajando y a ver qué solución le encontramos, ¿no? Sí, re, porque son dos maneras de reponer una voz ausente, y si quieren, a menos que haya preguntas con esto, por lo menos yo puedo cerrar de mi Cerramos. parte, reponer una voz ausente que lo vi en los expedientes en Capital y lo seguís viendo ahora, y es la voz de la persona a la cual se va a expulsar. No es una voz cualquiera, o sea, es la voz del interesado, y uno dice, bueno, sí, interesado, como me interesa esto, no, te están expulsando del país. Antes de que se creara el Código Penal y que todas las penas pasaran a ser de encierro, el destierro era una sanción, para que vean como la gravedad de esto, o sea, te están expulsando del país, y si volvés a entrar te obligan a vivir en condiciones de clandestinidad. ¿Por qué volverías a entrar? Por esto de lo mucho que estaba en la columna G, porque tus condiciones personales te dicen que vos tenés familia, trabajo, que vos tenés tu proyecto de vida armado acá. Y esto de las audiencias es una manera de reponer la voz directamente de la persona, y los informes de las asistencias sociales de reponerlo de manera indirecta, porque si están bien hechos los informes, está la voz de la persona a expulsar ahí. Y sí, son dos herramientas como súper valiosas. Y el Bien. otro tema que nos queda, que no nos queda tiempo, es la participación de niños, niñas, adolescentes en los procesos. La Corte, en los pocos casos donde tuvo oportunidad de decirlo, dijo, no son parte en el proceso. Si bien en Condori salió a favor de la persona, que es este caso que vimos que excepcionalmente, aunque tenía una causa por estupefacientes y de más de 3 años, vivió unas condiciones de vulnerabilidad tal, y fue un caso como muy bien armado, y así todo no está reflejada la voz en el expediente. La figura del abogado del niño o niña adolescente, totalmente. De hecho, esto es algo que se discute en las otras instancias, porque muchas veces, si se ven, si pudieron tomar una captura del cuadro, había niños y niñas en la mayoría, y sin embargo, no en todos tenían una designación de defensor del niño o niña adolescente para poder ir y discutir, o sea, me estás expulsando a mi mamá o a mi papá. ¿O por qué solo mamá o papá? Me estás expulsando a mi tío es una figura central en mi vida, mi tía es la que me cuida todos los días mientras mi mamá sale a trabajar, o sea, no está esta perspectiva. Sí se recupera en Cóndor, y por eso hice el chiste de que la Corte debe estar aspirando a este premio Sentencias que está dando desde el año 2016 una asociación de migrantes en conjunto con ACNUR y etcétera, porque el caso es ejemplar. Ese sí es un leading case. Los niños no hablan, ¿no? En el caso, pero la Corte receta estándares de interés y no lo deja solo en reunificación familiar, sino que incluye el interés superior del niño. Eh, un caso para mirar. Sí, y aquí también otro tema. Ese caso hemos abordado, quizás luego podemos retomarlo. El año pasado estuvo Pablo Seriani también acá en el instituto abordando este tema. Y en relación a ello también está el tema de la expulsión, bueno, el tema de género, ¿no? La expulsión de padres generalmente están en casos de violencia de género contra sus madres y, bueno, no la participación de los menores en ese caso, bueno, o situaciones de padres que han abusado de sus niños y demás. Bastante complejo todo. Así que sí, bueno, incluso eso, abogados particulares sí sería interesante que faciliten la intervención de los defensores de niños, niñas, adolescentes. Y cerrando con lo que venías diciendo, justamente con el tema de las audiencias, vos habías mencionado cuando empezaste tu presentación el tema de los habeas corpus y cómo era históricamente desde donde se trabajaba y en otros países. Y bueno, parece que aquí en Argentina solamente cuando hay un habeas corpus es que tenés la audiencia y la posibilidad de defender. Y es ahí justamente muchas veces, que pasó ahora con el tema de las rusas, por ejemplo, que se da vuelta en la Cámara y muy fácilmente, o a veces incluso en primera instancia, porque te escuchan directamente. Así que bueno, ahí a pelearla. Lila, Eso podría ser una gran diferencia, sí. Calculen que los jueces son todos nacionales, argentinos. Esto es algo que se levanta en las investigaciones. Los jueces tienen una cabeza nacional. Y además son jueces del fuero contencioso administrativo. Es otra cosa la que ven. No tienen esa sensibilidad que por ahí está en el aspecto penal con respecto al uso de la libertad. Sensibilidad, capacitación, como quieran llamarle, una apreciación particular de la libertad. Es como, pero te van a expulsar, ¿cuál es el problema? Incumpliste la ley, o sea, a tu país. Hay mucho de esto. sí, aquí otro tema para investigar quizás serían, lo dejo así como, bueno,
sedimentando, y es este tema de qué capacitación tienen dentro de la Uf, Corte, ¿no? En relación de Corte y Poder Judicial, ¿no? Bueno, desde nuestro espacio aportamos este granito de arena, que es un espacio abierto. Invitamos a para todos aquellos que se quieran sumar, ¿no?, a estos espacios de discusión, de intercambio y de formación, pero bueno, realmente qué capacitación tienen aquellas personas que están decidiendo el futuro de estas personas migrantes. me Lila, encantaría saber. te estaremos escuchando, que sos la experta y la que está cargando allí adentro de la cocina del Poder Judicial. Felicitaciones por tu trabajo, Lila, y Por mil favor, gracias gracias a por tu ustedes. tiempo. Buenas noches Gracias, y Paula. suerte con el artículo y la publicación. Hasta pronto. Felicitaciones, doctora García. Muchas gracias, doctora Carelo, desde acá, desde unas montañas en Colombia. Bueno, qué bello, muchas Gracias, gracias, Celia. qué alegría. Sí, me llamaba la atención. Yo soy sociólogo venezolano, tengo 8 años acá en el eje cafetero colombiano. Estoy en medio de unas montañas con algunas dificultades de wifi por la lluvia. No obstante, nací en La Plata y me llama la atención porque he conocido Ah, algunas ONG de venezolanos en Argentina. Yo nací en La Plata hace 67 años, pero mis padres estudiaban allá, ambos venezolanos. Y he estado en un trámite estos tres wow. años porque quiero ir y conocer donde nací, porque hay familia, hay amistades. De luego, me llama la atención el tema de que se ha inundado América Latina de venezolanos con una diversidad de perfiles que dan cuenta de unas percepciones muy diferentes entre los que van a pie en situación de vulnerabilidad y pobreza hasta los que llegan con alguna posibilidad de invertir en algún emprendimiento o simplemente convalidar su título como un amigo venezolano que ya es abogado en Argentina y es abogado en Venezuela. Pero bueno, eso sería un tema. Yo agradezco las invitaciones, siempre me llegan los correos de la doctora Carelo. Estoy muy apasionado y muy interesado en vincularme con ustedes porque acá trabajo con unos bufetes de abogados en Pereira, capital de Risaralda, en Colombia, en relación con el tema migratorio y entonces, y con algunas entidades por allí. Entonces, bueno, quería conectarme con ustedes y al fin y al cabo lo puedo hacer después de un año de algunos inconvenientes de salud. Pero bueno, estoy a la orden por acá. Me encantó su presentación. Estoy muy bien. Yo he estado trabajando con el tema de Gracias. trata de personas y delitos transnacionales con Mm, un abogado acá, el presidente de un colegio de abogados en relación con la necesidad de impulsar un mecanismo regional de cooperación judicial penal mm, homólogo a la Eurojust mm, en Europa. Y lo estamos denominando Latin Just. Y hay unos planteamientos muy mm, interesantes que se hicieron a 20 jefes de Estado y de Gobierno acá en América Latina hace 2 años, pero yo tuve que hacerme una operación de corazón abierto y después de un año estoy saliendo de mm, nuevo a la palestra del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nada, de verdad yo la felicito. Me interesará saber después mm. cómo está, cuál es la incidencia de familias que tienen migrantes venezolanos, pero que tienen algunas vinculaciones con argentinos, pero que no tienen la documentación por aquello de que no registraron los niños nunca, por aquello de que salieron y nunca volvieron a la Argentina y que se ven envueltos en situaciones, digamos, relativamente parecidas. Me interesaría saber más adelante la incidencia de este flujo de la diáspora venezolana que está en Argentina y cómo está incidiendo en caso a nivel de estas audiencias, sobre todo por el tema de la perspectiva etnográfica. Bueno, muchas gracias. Qué pena que les quité tanto tiempo. Emilio, muchas gracias por sus comentarios, será un gusto colaborar. Estamos coordinando un curso de Derecho Migratorio Comparado ahora para la segunda mitad del año, quizás le va a llegar la información. Y Bueno, efectivamente con el tema de los venezolanos tenemos bastantes inconvenientes, incluso hay muchísimos que entraron de manera irregular durante la pandemia y ahí están peleando la regularización. Así que, bueno, estamos en camino. Quizás podremos organizar un evento sobre el tema próximamente, sería bastante sí, importante realizarlo. Gracias por sus cuenten comentarios. con mi apoyo, cuenten con mi apoyo sin compromiso. Es decir, con compromiso moral y ético,
digamos, pues, ¿no? Desde ese punto de vista como venezolano platense. Bien, le estaremos contactando. Muchas gracias y Con mucho felicitaciones. gusto, Bueno, qué con alegría mucho que está gusto bien su salud. claro, con mucho gusto les puedo aproximar personas que están en el tema desde la Universidad Católica André Bello en Caracas, en el Centro de Derechos Humanos, gente Bien, aquí en Colombia y allá en Argentina, en Buenos Aires, un abogado que preside una ONG que trabaja muy fuertemente con el tema de los migrantes venezolanos. Ellos están muy bien organizados, son abogados, historiadores, sociólogos de Venezuela y tienen años allá, 20, 15, 10 años. Bueno, bien. gracias, Bueno, muy muchas amable. gracias. Hasta pronto. Hasta Estamos en pronto, gracias. Lila, Saludos, un gracias beso y por su abrazo. participación y felicitaciones al CONICET. Fuerza. Gracias. Hasta pronto.